ya correspondiente a la fisiopatología de las enfermedades respiratorias. Así es que vamos a empezar. A lo que sí voy a hablar acerca de las enfermedades más frecuentes, más comunes que se logran ver el apartado de neumología, lo que son las enfermedades respiratorias más frecuentes, su afectación, y vamos a ver los objetivos. Primero vamos a hacer un recordario de lo que corresponde a la fisiología del aparato respiratorio, simplemente para que tengan datos básicos relacionados pues a la fisiología, sobre todo en relación a la insuficiencia respiratoria, debido a que las patologías pulmonares causan insuficiencia respiratoria tanto aguda como crónica. También se van a describir, ratito voy a admitir acá a sus compañeros, se van a describir los principios fisiopatológicos de las principales patologías que afectan al tracto respiratorio, como la neumonía, la tuberculosis, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma. ¿Okay? Entonces, primero vamos a hacer acá un breve recordatorio acerca de la composición del aire. Entonces, nosotros sabemos que el aire que nosotros respiramos es un aire seco al 20.98%. Es por eso que cuando nosotros habitualmente valoramos a los pacientes, decimos que el paciente está a una fracción inspirada de oxígeno del 21%, ¿sí? Porque eso es el aire ambiental. Tiene también 0.04% de dióxido de carbono y 78.06% de nitrógeno, con 0.92% de otros componentes. Y vemos que la relación con respecto a la presión barométrica a nivel del mar, esta va a ser de 760 milímetros de mercurio, que esto corresponde a una atmósfera. Por lo tanto, podemos asumir nosotros que en el aire seco, pues esta concentración de aire es de 0.21 por 760 o 160 milímetros de mercurio. Acá tenemos en este cuadro representado el resumen pues de los componentes del oxígeno, ¿ya? Tenemos, perdón, del aire ambiental, tenemos el nitrógeno, que es en mayor porcentaje el oxígeno, y posteriormente el dióxido de carbono. Estos tres elementos son los más importantes que contiene el aire ambiental, ¿sí? Y luego ya tienen los otros componentes. Bien. Ahora, ¿cuáles son las capas de la membrana alveolo-capilar? Y esta parte es bastante importante porque hay patologías que van a desencadenar alteraciones de la membrana alveolo-capilar que pueden ocasionar un aumento del grosor o del diámetro de la misma o una disminución de la misma. ¿Okay? Entonces es importante en la parte fisiopatológica que nosotros conozcamos este componente tan importante, sobre todo cuando hay alteraciones de la relación del grosor o la distancia entre el capilar y la membrana, lo cual pues va a predisponer a la presencia de algunas alteraciones de la ventilación y de la perfusión. Entonces acá tenemos el esquema normal de la membrana alveolo-capilar, cómo es que atraviesan estas diferentes capas de la misma para poder transportarse posteriormente ya el oxígeno. Entonces, tenemos aquí en este caso las células alveolares, ¿sí? Tenemos el epitelio, las células alveolares, la membrana basal y el intersticio. Luego ya tenemos la pared capilar, ¿sí? Compuesta por el endotelio. Posteriormente el plasma y la pared del eritrocito, ¿sí? Posteriormente ya se da la difusión de los gases. También es importante que nosotros conozcamos y volvamos a revisar lo que corresponde a los volúmenes pulmonares. Entonces es importante para nosotros conocer cuál es el volumen pulmonar de nuestros pacientes. Nosotros sabemos que haciendo una aspiración máxima nosotros vamos a poder tener una cantidad de aire que ingresa a los pulmones. Para ello es importante que nosotros conozcamos cuál es el volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Cuando nosotros tomamos aire, ¿no? ¿Cuál es la capacidad vital? ¿Cómo está compuesta la capacidad vital? La capacidad inspiratoria,
¿sí? Es importante también el volumen de ventilación pulmonar, cómo es que está dado este volumen de ventilación pulmonar, el volumen de reserva expiratoria, ¿sí? El volumen residual y la capacidad funcional residual. Todos estos volúmenes y capacidades que nosotros estamos representando, pues van a formar parte y van a constituir la capacidad pulmonar total, tomando en cuenta que cuando nosotros tenemos pacientes con patologías obstructivas, sobre todo en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en en este contexto, en estos pacientes, nosotros podemos encontrar un volumen residual mayor, ¿no? Porque estos pacientes cursan fisiopatológicamente con atrapamiento de aire. Asimismo, su capacidad funcional residual también se ve alterada. Entonces es importante nosotros conocer cuáles son los valores normales de estos volúmenes para poder entender e interpretar la fisiopatología de las principales enfermedades pulmonares. Entonces, en cuanto a los volúmenes. Y luego ya es importante también que nosotros conozcamos cuál es el porcentaje de saturación del oxígeno con la hemoglobina. Hemos nosotros en la parte de fisiopatología hablado de la curva de disociación hacia la derecha, hacia la izquierda, cómo esta varía de acuerdo a cambios fisiológicos, la temperatura, el pH, ¿sí? Y la concentración de hemoglobina, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta acá en el eje de abscisas y coordenadas, tenemos la saturación de oxígeno de la hemoglobina y tenemos la presión parcial de oxígeno arterial. Entonces hay una relación que es directamente proporcional entre la saturación y la presión parcial de oxígeno arterial. Tal es así que el punto medio, si nosotros hacemos un trazado, el punto medio es para la presión parcial de oxígeno arterial es de 60 milímetros de mercurio. Ese punto medio va a corresponder a una saturación mayor al 90%, mayor o igual al 90%. ¿Ok? Entonces, acá nosotros tenemos presión parcial de oxígeno arterial equivalente a 60 milímetros de mercurio, lo cual pues equivale a una presión parcial de oxígeno entre 89 y 90. Posteriormente, ya conforme vemos las presiones parciales de oxígeno más altas, 70, 80, 90, esto va a guardar una relación directa con la saturación de oxígeno que va en incremento. Ahora, según las últimas guías y los estándares internacionales, de acuerdo a lo que hemos vivido con la pandemia, pues la saturación de oxígeno aceptable para una persona es mayor o igual a 92%. ¿Ok? Entonces estamos viendo los valores de la saturación en relación a la presión parcial de oxígeno arterial. Acá vemos la afinidad, nuevamente acá considerando los cambios que se dan en esta afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, tenemos a la derecha y a la izquierda. A la derecha, pues cuando encontramos al paciente en un estado de acidemia, ¿no? Cuando hay fiebre, el aumento de la parcial de CO2, o sea, la hipercapnia, el aumento de la 2,3-difosfoglicerato, la hipoxemia, la anemia o pérdidas masivas de sangre, ¿no? Como el caso del shock hipovolémico, aumento de fosfatos. Y se desviará hacia la izquierda cuando aumenta el pH, o sea, una alcalemia, cuando hay hipotermia, cuando el paciente curse con una disminución del CO2 o una alcalosis respiratoria, una disminución de la 2,3-difosfoglicerato, cuando hay una alteración en relación a la sangre, ¿no? Por ejemplo, la intoxicación por monóxido de carbono o la depresión de fosfato. Otros conceptos importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando hablamos ya de fisiopatología son los términos que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces siempre se les va a preguntar qué es hipoxemia, qué es hipoxia, ¿no? La hipoxemia pues es la disminución parcial de oxígeno arterial menor a 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Y una saturación saturación de oxígeno en sangre arterial menor al 90%, 90%. Y la hipoxia, pues, es una disminución de la cantidad de oxígeno en los tejidos.
Puede existir hipoxia sin que necesariamente exista hipoxemia, ¿sí? Puede existir hipoxia sin que necesariamente exista hipoxemia. Por ejemplo, en el caso de las alteraciones debidas a fármacos, ustedes habrán visto de que hay pacientes que están hospitalizados y se les tiene que colocar vasopresores debido al estado de gravedad que tienen, y ellos van recuperando el estado, la función respiratoria, la función neurológica, la función cardiovascular, están conscientes, ¿no? Sin embargo, pues estas injurias, estos medicamentos pueden ocasionar una alteración de la circulación o alteraciones embólicas, ¿no? Que van o de alteraciones relacionadas a la coagulación, que van a impedir que haya un aporte adecuado de sangre, sobre todo en las extremidades distales. Entonces puede haber hipoxia, pero sin hipoxemia, como es el caso que estoy refiriendo, ¿no? Otro de los componentes que debemos de valorar es la difusión, ¿no? La difusión que está en relación a la solubilidad y la densidad del componente o del gas. Solubilidad y densidad del gas. Entonces, la densidad de oxígeno menor que la de dióxido de carbono va a difundir 1.17 veces más. Sin embargo, vemos que la solubilidad del CO2 es mayor que la de oxígeno y va a difundir 24 veces más. ¿Ok? Por lo tanto, este gas va a difundir 20 veces más rápido que el oxígeno. Aquí tenemos cómo es que nosotros valoramos, ¿no? A través de la pulsiometría. Entonces, la saturación que nosotros tomamos a nuestros pacientes se va a correlacionar con la presión parcial de oxígeno arterial. Entonces, es fácil ahora, cuando ustedes no cuenten en sus establecimientos de salud o cuando realizan la parte clínica, que ustedes puedan correlacionar directamente la saturación de su paciente. Entonces, si ustedes ven a un paciente que está saturando 88, o 89, ¿no? Por ciento, ustedes ya inmediatamente saben que la presión parcial de oxígeno arterial va a ser menor a 60, ¿no? Entonces el paciente está cursando con un grado de hipoxemia, ¿no? Muy bien. Los valores normales van de 96 hasta 100%. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Existen limitaciones para hacer la toma, ¿no? De la oximetría. Dentro de estas limitaciones tenemos la vasoconstricción severa, ¿no? En pacientes que están en un shock severo. Cuando este shock les predispone a hipotermia, ¿no? Están tan chocados que sus extremidades distales están muy frías. También cuando hay bajo volumen minuto, como es en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca, que están con un shock cardiogénico, ¿no? En el caso de las anemias severas, intoxicación por monóxido de carbono, ¿sí? Intoxicación por la hemoglobinemia, exceso de movimiento. Hay pacientes que sí, es cierto, tienen mucha movilidad y no permiten hacer una correcta toma de la oximetría. También las uñas pintadas, ahora que están de moda estas acrílicas y no sé qué tanta cosa, también no permite realizar una correcta interpretación. Hemoglobinas anormales, pacientes en paro, ¿no? Si tú vas a valorar la oximetría en un paciente con paro cardiorrespiratorio, realmente no es una medida valedera, porque el paciente está en paro, no respira, no funciona, el centro respiratorio no está ejerciendo su función y no está llegando el impulso hacia los alvéolos, ¿no? Y el aumento también no indica si hay hipoventilación. O sea, cuando nosotros vemos la presión, la oximetría, tomamos la saturación del paciente, nosotros no podemos determinar si es que el paciente está hipoventilando. Podemos presuponer que su presión parcial de oxígeno arterial es baja si la saturación es menor de 90, pero sin embargo no nos permite determinar los niveles de CO2. Con respecto ahora a la insuficiencia respiratoria, vamos a hablar de la relación y las alteraciones ventilación-perfusión. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria aguda, nosotros tenemos que valorar nuevamente los componentes tanto tisular como pulmonar. En cuanto al componente tisular, pues ya hemos mencionado que es un aporte insuficiente de oxígeno a los tejidos y hay una eliminación también inadecuada de CO2.
Y a nivel pulmonar, ¿qué va a pasar? El sistema respiratorio se va a volver incapaz de poder suplir todas las necesidades metabólicas de nuestro organismo. De tal manera que al no poder contribuir y no poder llevar a cabo todas estas funciones, tampoco va a poder eliminar el CO2, ¿no? Que es producto del desecho de la función respiratoria. Con respecto a las definiciones gasométricas, esto es importante que ustedes lo conozcan porque no solamente conocer los mecanismos fisiopatológicos, a partir de ahora ustedes muchachos tienen que conocer cuál es la definición de cada patología o de cada alteración patológica que van a ver en sus pacientes, en todos los aspectos, en todas las rotaciones que van a llevar. Con respecto a las definiciones gasométricas, es una presión parcial de oxígeno arterial menor a 60 milímetros de mercurio con una saturación menor de 90%, ¿sí? Y una presión parcial de CO2 mayor a 50. De tal manera que nosotros tenemos una presión parcial de oxígeno arterial normal, que es mayor a 80 milímetros de mercurio. Uy, ok. Y ahora, ¿cómo yo voy a valorar, cómo puedo estudiar y saber cuál es mi presión parcial de oxígeno arterial esperada? Porque hay que recordar que nosotros vamos a ver, ustedes van a ver a pacientes con neumonía, con otros cuadros patológicos pulmonares que van a llevar a la insuficiencia respiratoria. Entonces, estos pacientes van a necesitar oxígeno medicinal. Ahora, ¿hasta cuándo yo voy a darle al paciente aporte oxigenatorio? ¿Hasta cuánto yo tengo que darle oxígeno medicinal? Porque hay que recordar que el oxígeno también es tóxico, así como es medicinal, también es un medicamento que puede generar injuria a nivel celular. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver a nuestro paciente, evaluar de manera constante y ver cómo va mejorando su presión parcial de oxígeno y usar esta fórmula de la presión parcial de oxígeno esperada, ¿no? Que es 109, que es la constante universal, menos 0,43 por la edad del paciente. Entonces, esto me va a arrojar un valor de la presión parcial de oxígeno arterial esperada. Recordando, chicos, que ustedes van a ver, la mayor parte de los pacientes respiratorios son crónicos y son ancianitos. Entonces, van a tener que ustedes usar esta fórmula para que vayan titulando la concentración de oxígeno y ir contrastándola con el resultado que obtengan de su presión parcial de oxígeno en la evaluación de los gases arteriales. Muy bien. Entonces, esto es en cuanto a las definiciones. Ahora vamos a ver qué cosa es la disnea. La disnea no es un diagnóstico, la disnea es una valoración, una respuesta subjetiva que nos va a manifestar nuestro paciente, ¿sí? Entonces, existen diferentes grados de intensidad para valorar la disnea, la severidad de la disnea del paciente. Ojo que puede haber disnea en el contexto de pacientes que no tienen ninguna enfermedad orgánica, tanto pulmonar o cardiovascular. Hay pacientes, voy a admitir nuevamente, hay pacientes que son pacientes psiquiátricos y cursan pues con sus cuadros de ansiedad generalizada y empiezan a hiperventilar, ¿no? Hiperventilar, se ponen mal, se tiran, sienten que les falta el aire y todo, pero ellos no tienen ninguna alteración orgánica. Entonces, es una manifestación subjetiva la que te va a dar el paciente y uno tiene que saber valorar. En el contexto de los pacientes respiratorios pasa a ello, ¿no? Entonces, ¿cómo valoramos la disnea? Tenemos la escala del MRC, o la NIHA de la New York Heart Association y la escala de Born. Entonces, en los pacientes respiratorios, ¿no? En los pacientes, voy a poner acá. En los pacientes respiratorios utilizamos la escala del MRC, ¿no? Entonces, nosotros le decimos del 0 al 4, el paciente te va dando los datos, ¿no? Tú le dices, señor, usted se levanta y ya no puede respirar, sí, o te dice, no, subo mis escaleras y ya no puedo, siento que me falta el aire, o camino una cuadra y me falta el aire. Entonces, uno tiene que saber valorar el grado de severidad de acuerdo al MRC. Luego, la escala del New York Heart Association, tenemos de la clase 1 a la clase 4, donde vamos a ver que los síntomas van a
desde la ausencia de los mismos hasta los síntomas al menor esfuerzo durante el reposo. Y la escala de Borg, que es una escala ya modificada, que va del 0 al 10, donde uno le pregunta al paciente, ¿no? ¿Cómo es esa sensación de falta de aire que tiene? Que va del 0 hasta el 10, ¿no? Siendo 10 la máxima. Y bueno, ahora para poder nosotros hablar acerca de la insuficiencia respiratoria, de la disnea, nosotros cuando hablamos de insuficiencia respiratoria tenemos que conocer el enfoque sistémico de la disnea y cómo nosotros vamos a evaluar la disnea, ¿no? Entonces, para ello, Schwerstein y Lewis, voy a poner nuevamente esto, ya, listo. Schwerstein y Lewis, ¿qué hicieron? Ellos hicieron un modelo de evaluación de los componentes del sistema respiratorio relacionados a los procesos fisiopatológicos que se presentan ahí, ¿no? Entonces, ellos en este modelo incluyeron tres partes importantes. Entonces, el sistema respiratorio tiene un controlador, tiene una bomba ventilatoria y tiene un intercambiador gaseoso. Estos son los tres ejes importantes del sistema respiratorio. De tal manera que en el controlador va a estar dado, ¿por quién? Por el sistema nervioso central, ¿no? Cuando hay una normalidad a nivel cerebral o en los núcleos respiratorios, pues va a ocasionarse una manifestación clínica y esta manifestación clínica se puede deber a una injuria aguda o a un proceso patológico crónico. En el caso de la bomba ventilatoria, ¿quiénes vienen a hacer la bomba ventilatoria? Pues tenemos ahí al tórax, tanto la parte ósea como la parte muscular, ¿no? Entonces la caja torácica juega un papel importante, tomando en cuenta ahí también que la pleura, tanto parenquimal como mediastinal, cumplen un rol, pleura parietal como visceral, perdón, parietal y visceral cumplen un rol bastante importante en relación a la presión torácica negativa, ¿sí? Mantienen esa presión intratorácica. Y el intercambiador gaseoso es lo que ya hemos visto inicialmente, la membrana alveolo-capilar, ¿no? Entonces, cuando hay una alteración de esta membrana, pues no va a haber una correcta difusión y va a haber una limitación del intercambio de gases con alteración de la ventilación-perfusión. Entonces, cada una de las alteraciones de estos tres ejes va a dar manifestaciones importantes relacionadas a la disnea, relacionadas al incremento del trabajo respiratorio en el caso del tórax y aumento de de la unidad respiratoria, o sea, alteraciones de ventilación-perfusión con hipercapnia e hipoxemia. Los ejemplos son los que ustedes están viendo, ¿no? En el caso de alteración del sistema nervioso central, ¿quiénes pueden darnos estas alteraciones respiratorias o del proceso respiratorio? Pues cuando tenemos una acidosis metabólica, los trastornos de ansiedad generalizado o alteraciones cerebrales, ¿no? Importantes como el traumatismo encefalocraniano. Afecta eh, de manera considerable los traumatismos cráneoencefálicos el proceso respiratorio. En caso de la bomba ventilatoria, ¿quiénes afectan? Las enfermedades neuromusculares, neumotórax, ¿no? El asma, el EPOC. En el caso del intercambio gaseoso, tenemos la neumonía, el edema, las enfermedades pulmonares fibróticas, ¿no? Bien, ahora tenemos la clasificación. Un ratito, muchachos, voy a ver que me están llamando. Listo. Ya. Entonces, bien, entonces tenemos acá la clasificación de la insuficiencia respiratoria. Con respecto a a la parte evolutiva, al criterio clínico evolutivo, nosotros tenemos una insuficiencia respiratoria aguda, crónica y crónica reagudizada. La aguda, pues, es aquella que va de minutos a días y va a ocasionar una acidosis respiratoria bastante importante, ¿no? Vemos en estos casos que no hay mecanismos compensadores cuando nosotros valoramos la gasometría, ¿no? ¿Sí? Valoramos los gases arteriales. En la crónica va de días a meses, la compensación renal existe en este caso, el pH lo vamos a encontrar casi normal con un bicarbonato elevado, ¿no? Y en la crónica reagudizada, pues lo vemos en el contexto de pacientes
que tienen enfermedades pulmonares crónicas, por ejemplo, el asma, el EPOC, bronquiectasias, cuando tienen exacerbaciones agudas, o sea, cuando se infectan, ¿no? En ellos podemos encontrar esta alteración, ¿no? De insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Entonces, lo que tenemos que valorar en ellos también son los hallazgos, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que el paciente es crónico? Tenemos que ver la presencia de alteraciones en las uñas, ¿no? Versus que hay acropaquias, ver si que hay cianosis, vemos la característica del tórax, pulso, si es que hay policistemia y otras respuestas relacionadas a la insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, miren, todas estas patologías están relacionadas a lo que hemos visto ahora, ¿no? Hemos hablado de los tres ejes importantes, neurológico, hemos hablado de la caja del tórax, hemos hablado del componente de la membrana. Ahora, para hablar de la falla respiratoria aguda es importante conocer dónde está suscitando la patología, ¿no? Si es que hay una alteración neurológica, cardiovascular, ¿ya? O pulmonar. Entonces, todas las patologías neurológicas, ya sean desmelinizantes, neurodegenerativas, van van a ocasionar una alteración pues de la ventilación y van a conllevar a que el paciente tenga disnea, puede conllevar al paciente a tener una insuficiencia respiratoria aguda como crónica, ¿sí? Por ejemplo, aguda, ¿quién sería en este caso? Por ejemplo, tenemos lesiones intracraneales como el TEC, ¿no? Traumatismos cráneoencefálicos, accidentes, encefalopatías metabólicas, los pacientes que toman sedantes o neurolépticos, narcóticos, ¿no? Que los deprimen, ¿no? Los intentos de suicidio. Las enfermedades neuromusculares, no vemos mucho, pero el botulismo, el Guillain-Barré, ¿no? Todas estas alteraciones que pueden ser agudas o crónicas. La obesidad, ¿no? Con respecto a la alteración cardiovascular, tenemos cuando hay falla cardíaca y vascular. En el caso de falla cardíaca, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, el edema agudo de pulmón, alteraciones vasculares, alteraciones valvulares, van a ocasionar pues falla respiratoria aguda, ¿no? Y a nivel pulmonar, lo que estamos hablando, los dos componentes importantes, vía aérea, o sea, la parte superior, y alveolar, directamente relacionadas a la membrana alveolocapilar, ¿no? Todas estas patologías, el embolismo, la neumonía, el edema agudo, ¿no? Las enfermedades fibróticas, y de las vías aéreas quiere decir la parte superior que se altera, desde el ingreso del aire a nivel de las fosas nasales hasta la tráquea, ¿no? Por ejemplo, en las quemaduras por inhalación, ¿no? Cómo se altera directamente la mucosa, el epitelio ciliar, y esto va a conllevar pues que el paciente curse con insuficiencia respiratoria, ¿no? Por quemadura, porque hay un daño agudo a nivel epitelial. Con respecto a la etiología de la insuficiencia respiratoria, pues esta no es una enfermedad, va a ser la causa, va a ser consecuencia de, ¿no? Como estamos viendo, existen miles de patologías que pueden llevar a insuficiencia respiratoria. Entonces, no es una enfermedad por sí misma, es la consecuencia de una alteración, un disturbio orgánico primario, ¿no? Respecto a los tipos de insuficiencia respiratoria, tenemos la insuficiencia pulmonar, que va a ocasionar hipoxemia de tipo 1 o insuficiencia respiratoria de tipo 1. Y cuando hay falla de bomba, ya hemos hablado quiénes son los componentes de la bomba, ocasiona la insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercárnica, ¿no? Esta es la clasificación ya dada y establecida. Entonces tenemos acá, según la CEPAR, la Sociedad Española de Medicina Respiratoria, la insuficiencia respiratoria puede cursar con hipercapnia y sin hipercapnia, ¿no? Puede haber hipercapnia en pacientes con pulmones sanos o con pulmones ya patológicos, o sea, que ya tienen enfermedades respiratorias, ¿no? Como el EPO, la bronquiectasis. Y sin hipercapnia en pacientes con pulmón patológico, el EPO, la enfermedad intersticial, fibrótica, el asma, el síndrome de distrés respiratorio. Con respecto a las características gasométricas que nosotros vamos a valorar en insuficiencia respiratoria tipo 1, los mecanismos fisiopatológicos por los que se produce esta hipoxemia son 5, ¿no? Tenemos aquí, para que se dé la hipoxemia, el primer mecanismo, tenemos una alteración de la ventilación-perfusión,
una alteración de la difusión, que hemos hablado, que se altera la difusión de manera considerable cuando hay un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, como las enfermedades fibróticas. En el tercer mecanismo es la hipoventilación pulmonar, es el caso de la sobredosis por opiáceos, ¿no? El cuarto mecanismo es la baja presión parcial de oxígeno arterial. Eso es cuando subimos a un avión o cuando subimos a grandes alturas. Y la otra, el quinto mecanismo y final es la derivación o los CHAM, ¿no? Anatómicos de derecha a izquierda, que pueden ser por malformaciones pulmonares arteriovenosas o también por la neumonía, ¿no? Entonces esos son los principales, los 5 mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿ok? Tenemos la alteración de la ventilación perfusión, ¿no? Cómo es que esto altera tanto la ventilación alveolar como el flujo sanguíneo, cuando es que se produce, ¿no? ¿Ok? Bien. Acá tenemos los mecanismos de producción de hipoxemia. Esto es importante, este cuadrito, conocerlo, ¿no? En cuanto a la parte y la respuesta fisiopatológica, ¿no? Cuando hay una alteración de la difusión, ¿qué va a pasar con el gradiente alveolar arterial? Va a incrementar. La presión parcial de CO2 puede aumentar o puede estar normal. Y el paciente sí va a tener respuesta al oxígeno medicinal que nosotros le administremos. Las causas son las enfermedades fibróticas, ¿no? ¿Listo? El segundo mecanismo tenemos la hipoventilación, donde el gradiente alveolar arterial va a estar normal, la presión de CO2 va a incrementar de manera considerable, ¿no? Es el caso, pues, de los síndromes de hipoventilación alveolar, la sobredosis de narcóticos. En el caso de la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, el gradiente se va a encontrar normal, la presión de CO2 disminuido, y va a haber una buena respuesta al oxígeno, ¿no? Es el caso de las grandes altitudes. En el caso del SHAM, el gradiente va a estar incrementado, la presión parcial de CO2 disminuido, y la respuesta al oxígeno va a ser nula. No va a haber respuesta al oxígeno que le demos al paciente, justamente por esto, por el SHAM, ¿no? Tal es el caso de las atelectasias, fístulas, síndrome de distrés respiratorio agudo. En el caso de la ventilación perfusión, el gradiente aumenta, la presión de CO2 puede tener tres características: o aumenta, o está normal, o está disminuido. La respuesta al oxígeno va a ser buena, ¿no? Es el caso de la exacerbación del EPOC, el TEP y el asma. Muy bien, tenemos acá, en el caso de la alteración ventilación-perfusión, lo que ya habíamos mencionado en el ciclo pasado, ¿no? Todas las alteraciones, tenemos un alveolo normal con su capilar, y tenemos en este caso cuando disminuye la ventilación-perfusión, en el caso de acúmulo de secreciones, ¿sí? Y en el caso también del enfisema, porque vemos que acá el pulmón, el alveolo, perdón, está teniendo atrapamiento de aire, de tal manera que en estos casos, pues, hay una disminución de la ventilación, perfusión. También otro de los ejemplos es el embolismo pulmonar, ¿no? Cuando se produce un coágulo, o viaja un coágulo acá al capilar, ¿no? En el caso del SHANT tenemos dos variantes importantes: la telectasia, o sea, se colapsa el alveolo y no puede ventilarse. Entonces ahí tenemos que aplicar medidas invasivas, procedimientos invasivos de vía aérea para poder expandir nuevamente el alveolo. Tenemos también en el shunt la presencia de fluidos, o sea que todo el alveolo se ocupó. Y como está ocupado por una consolidación, ya sea neumonía o en el caso de que haya líquido, simplemente nosotros le administramos oxígeno y no va a ventilar. Así le demos la mayor cantidad de oxígeno, no va a ventilar y no va a ocurrir una buena difusión. ¿Ok? Entonces estas son todas las alteraciones relacionadas a la alteración a ventilación perfusión.
Ahora, con respecto al shunt o cortocircuito, pues tenemos, como habíamos visto en la imagen, el alveolo colapsado o lleno de secreciones. ¿Sí? Esa es una de las causas. Y el otro, pues, es por un efecto anormal de retorno venoso, ¿no? Entonces, va a ocasionar hipoxemia, hiperventilación, que va a tratar de compensar esta falla, ¿no? Sin embargo, las unidades alveolares normales, o sea, que aún permanecen siendo ventiladas, no van a poder compensar esta hipoxemia, ¿sí? ¿Ok? Entonces, no va a permitir que el alveolo ventile o recupere la cantidad de oxígeno para que se pueda difundir a nivel arterial, ¿sí? Entonces, como no logra ventilarse ese alveolo, pues el CO2 empieza a acumularse, ¿no? Tiene otras características, sí, que en el CHAN, como le he mencionado, no hay respuesta a la administración de oxígeno. ¿Ok? Son las causas. Esto ya es simplemente, en el caso de la insuficiencia respiratoria tipo 2, los mecanismos fisiopatológicos por alteración de la resistencia elástica, por alteración del tronco cerebral, fallo en la transmisión, ¿no? O fallo en la bomba de los músculos respiratorios. Entonces estamos viendo, miren, todas estas patologías que están relacionadas a estos 4 puntos o 4 aspectos fisiopatológicos que ocasionan insuficiencia respiratoria tipo 2. Ya estamos hablando de la insuficiencia respiratoria tipo 2. Entonces, vemos aquí que lo que va a caracterizar este tipo de insuficiencia es que hay un desequilibrio en el impulso respiratorio neuronal, o sea, a nivel del sistema nervioso central, la caja de la musculatura torácica y la capacidad de los músculos respiratorios, ¿no? Bien, entonces, el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria? Valorando siempre, chicos, siempre, siempre, el diagnóstico de insuficiencia respiratoria es a través del estudio de gases arteriales, ¿sí? Ya hemos hablado de normoxemia, de hipoxemia, ¿no? Normoxemia es cuando la presión parcial de oxígeno está entre 80 y 100, hiperoxemia es cuando es mayor de 100, hipoxemia menor a 80. Aunque tenemos que tomar en cuenta acá lo que les había dicho al inicio, así como el paciente está con insuficiencia respiratoria, con una presión parcial de oxígeno arterial baja, también podemos condicionar hiperoxemia cuando le damos grandes cantidades de oxígeno y el paciente no lo amerita y el oxígeno le puede generar bastante estrés, producción de radicales libres, alteración de la membrana alveolo capilar, procesos de fibrosis relacionados al exceso de oxígeno y también elevación del CO2. Tenemos que valorar la pulsiometría que se ha mencionado inicialmente, las pruebas de imagen son importantes, radiografía, tomografía, ecografía, y los índices respiratorios, ¿no? Que es el PAFI y el SAFI, ¿no? En caso de lesión pulmonar aguda, tenemos el PAFI menor de 300 y en el ARS el PAFI menor de 200. ¿Cómo lo sacamos? Es la presión parcial de oxígeno, o sea, el valor de la presión parcial de oxígeno arterial que nos da el estudio de gases arteriales, y la fracción inspirada de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que le estoy dando al paciente, ¿no? Además, también tenemos que hacer una analítica completa, exámenes cultivos, ¿no? De sangre, KG, pruebas de función pulmonar, test de función pulmonar. Ahora, ¿cómo manejamos la insuficiencia respiratoria? Con antibióticos, control de secreciones, broncodilatadores y oxigenoterapia. En el caso de la oxigenoterapia, pues se ha mencionado, ¿no? Que es un medicamento, el oxígeno es un medicamento. Es un aporte artificial que damos de oxígeno para poder realizar adecuadamente la oxigenación tisular, ¿sí? Ya hemos mencionado, tomando en cuenta la presión parcial de oxígeno arterial mayor a 60. Y tenemos acá los sistemas de oxigenoterapia que administramos a nuestros pacientes. Esta también tiene un mecanismo fisiológico, ¿no? ¿Cómo es que nosotros, eh, cómo sabemos que le está llegando esa cantidad de oxígeno al paciente? Entonces existen dos sistemas para administrar oxígeno. Sistemas de bajo flujo, quiere decir que el FiO2 es desconocido y el aporte máximo que nosotros le vamos a dar es hasta 40 litros por minuto. Y su rendimiento es bastante variable. ¿Por qué? Porque el FiO2 que le estamos dando es desconocido. Y de altos flujos tienen un FiO2 fijo, o sea que es conocido. Nosotros sabemos lo que le está llegando al paciente. Los aportes van hasta más de 40 litros por minuto. Tienen un rendimiento fijo. Entonces nosotros vemos acá
¿no? La gráfica, un mecanismo por el cual funciona los sistemas de oxigenoterapia de bajo y de alto flujo, ¿no? Entonces nosotros acá estamos viendo la relación de estos sistemas. Entonces acá en el caso del bajo flujo, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? El paciente va a obtener aire, ¿no? Va a obtener aire del ambiente también. O sea, le estamos dando oxígeno a través de cánula binasal, porque los bajos flujos son las cánulas, ¿no? O las máscaras de reservorio, y el paciente obtiene aire ambiente para conseguir su pico flujo, ¿sí? De tal manera que la fracción inspirada de oxígeno obtenida va a ser el resultado de la mezcla del aire ambiental con el oxígeno medicinal que le estamos administrando. Si bien es cierto, le estamos dando oxígeno a través de una cánula de alto flujo, o sea, con un balón de oxígeno que tiene oxígeno a concentración adecuada. Sin embargo, a través de estos sistemas de bajo flujo, pues ese aire medicinal se va a mezclar con el aire ambiental, de tal manera que nosotros no podemos saber la cantidad exacta de FiO2 que le estamos dando, ¿no? ¿Por qué? Porque se está mezclando con el aire ambiental. A diferencia de los sistemas de alto flujo, en los cuales, pues, la, la, el paciente va a recibir todo el alto flujo del sistema, ¿no? Va a recibir todo el alto flujo del sistema y la fracción inspirada de oxígeno que le estamos dando es igual a la que le estoy entregando, porque no se va a mezclar con el aire ambiental, ¿sí? Entonces simplemente yo le estoy dando la fracción de oxígeno que está en el balón y de acuerdo al sistema que use, ¿ok? Los sistemas de bajo flujo, acá tenemos sistemas de bajo flujo, la cánula binasal, que le podemos dar con cánula hasta 5 litros, que quiere decir cuando el paciente ya necesite 6 7 yo ya le tengo que retirar la cánula binasal, ¿ya? Porque estamos viendo que es un sistema de bajo flujo que se mezcla con el aire ambiental. Entonces, si mi paciente tiene 5 litros, altura 88, yo tengo que cambiar de sistema a un sistema de alto flujo porque realmente el rendimiento y el FIO que le estoy programando es el FIO que le va a dar, le va a llegar al paciente y va a mejorar de manera considerable su oxigenación, ¿ya? Entonces, máximo por cánula binasal 5 litros, luego tenemos los otros sistemas de bajo flujo, tenemos la mascarilla simple, y tenemos acá en este caso, estamos viendo la máscara de reservorio, que es ustedes ven acá estos huequitos, máscara de reservorio de reinhalación, y esta es de no reinhalación, los huequitos acá están tapados. Entonces la máscara de reservorio de no reinhalación yo le voy a dar hasta un 100% de FiO2, ¿no? Que es máximo hasta 12 litros. Y la de reinhalación, la que tiene los huequitos, le voy a dar hasta un 80%, que equivale también a 12 litros, ¿no? Ahora tenemos el sistema de alto flujo, ¿no? Esto es lo que ustedes van a ver cuando ya entren al ambiente hospitalario. Tenemos el conector de baja concentración, ¿no? El conector verde es de baja concentración, entonces acá hay unos numeritos donde uno le ayuda y le dice a la enfermera, necesito que el paciente le dé una fracción de oxígeno de 24, de 26, de 28. Y con eso vamos viendo cómo va mejorando o no su saturación, ¿sí? Y en el caso del Venturi de alta concentración, sí es el blanco, ¿no? Es el blanco, que va de 35, 40 hasta 50, nada más, hasta 50 con el Venturi, ¿sí? Y esto cómo funciona a través del principio de Bernoulli, ¿no? Entonces, los principios básicos para el uso de oxígeno, ¿cuáles son? Es importante también esto en la parte fisiopatológica. Entonces, el oxígeno es medicamento, ¿no? Para tratar la hipoxemia, más no la disnea. No vamos a tratar la disnea, lo que vamos a tratar es la hipoxemia. No se ha demostrado que el oxígeno tenga un efecto constante sobre la sensación de disnea que tengan los pacientes no hipoxémicos. Se debe prescribir oxígeno de acuerdo al grado de saturación objetivo de nuestro paciente. Ya hemos visto la presión parcial de oxígeno arterial, ¿sí? Debemos tratar de lograr una saturación de oxígeno normal o casi normal para todos los pacientes con enfermedades agudas, excepto los que están con riesgo de insuficiencia respiratoria hipercápnica, ¿no? No le vamos a dar tanto oxígeno a nuestro paciente que tiene riesgo de hipercapnia como en el caso del EPOC, ¿no?
Si no, pues le aumentamos tanto el CO2 y el paciente va a tornarse encefalopático, ya no va a reconocer a nadie, va a cursar con trastorno de nivel de conciencia. Ujú. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de la neumonía ahora, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a hablar acerca de neumonía, tienen que conocer en este aspecto, la neumonía tiene tres capitas importantes, que es la adquirida en la comunidad, la neumonía intrahospitalaria y la neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿no? Entonces, en la comunidad tenemos la neumonía por gérmenes comunes, sobre todo con mayor frecuencia estreptococo o estafilococo aureus, ¿sí? O Klebsiella. En la intrahospitalaria es la que ocurre más de 48 horas del ingreso hospitalario, ¿sí? Puedes tener dos grupos, pacientes con VIH y no VIH, ¿sí? Y en el caso de la neumonía asociada a ventilador mecánico es aquella que ocurre en pacientes después de 48 horas de haber ingresado a UCI con intubación orotraqueal. La etiología y la epidemiología, pues, es la principal causa de muerte por patología infecciosa, tanto en adultos como en niños, ¿no? En todo el mundo. Su incidencia es bastante alta, ¿no? Bastante elevada, sobre todo en países como los nuestros, ¿no? América Latina y en África, ¿no? En Estados Unidos también los casos son bastante altos, tenemos en Europa que también los casos son altos, ¿no? Por año, ¿no? La mortalidad aumenta dependiendo del grado de respuesta del sistema inmunológico, de tal manera que en el caso de pacientes inmunosuprimidos podemos nosotros eh, valorar de que tienen mayor riesgo o mayores grados o porcentajes de mortalidad, ¿no? Debido a la inmunodeficiencia. Entonces, acá tenemos las comorbilidades que nosotros tenemos que valorar. ¿Cuáles son los factores de riesgo de neumonía? Entonces, tenemos todas estas comorbilidades. Miren, todas estas comorbilidades nos pueden predisponer a presentar este cuadro, ¿no? Porque alteran nuestra respuesta inmune, alteran nuestro sistema inmunológico, nuestra capacidad de señalización, ¿no? A nivel celular. Entonces, las comorbilidades que pueden asociarse como factores de riesgo de neumonía adquirida en la comunidad, neumonía intrahospitalaria, neumonía asociada a ventilación mecánica, es la diabetes, la enfermedad renal, el cáncer, enfermedades neurológicas, porque el paciente pues tiene una enfermedad central en la cual pues van a afectarse posteriormente los núcleos respiratorios y pueden predisponerlo a tener estas patologías, ¿no? El tabaco, el consumo de alcohol, la mala higiene bucal, la intubación prolongada, el uso de sondas nasogástricas, la posición supina, ¿no? El uso de antibióticos, también por largo tiempo, ¿no? Esto en relación a los factores del huésped, las comorbilidades, los estilos de vida, ¿sí? Y el tratamiento, ¿no? Adentro del hospital, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer que dentro del hospital el paciente se infecte? La misma intubación, el uso de sondas, la posición y el mismo ambiente hospitalario, ¿no? Nosotros tenemos una, una cantidad de patógenos dentro del ambiente hospitalario que es totalmente diferente, ¿no? A la comunidad y genera mayor mortalidad. Entonces acá tenemos la etiología, ¿no? Tenemos, en el caso de los agentes relacionados, tenemos las bacterias, tenemos los virus respiratorios, miren, sobre todo que son los más frecuentes, ¿no? Relacionados a patología respiratoria, inclusive más que la bacteriana, ¿no? ¿Sí? Tenemos estos dos cuadros, tanto en Estados Unidos como en Europa, y también la patología polimicrobiana, ¿no?
Entonces tenemos con mayor predisposición, ahora hablando de la neumonía intrahospitalaria, ¿sí? Neumonía intrahospitalaria, en mayor porcentaje el estafilococo aureus, luego la pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Escherichia coli, Acinetobacter, ¿no? Este germen es muy extremadamente resistente y está relacionado a una gran mortalidad. La Stenotrophoma maltophilia, Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. Entonces, aquí es importante conocer, así como estamos viendo las principales causas, ¿no? Los agentes relacionados a neumonía intrahospitalaria, es importante que nosotros nuevamente volvamos a tocar este aspecto relacionado a la microbioma normal, ¿no? Natural que tenemos en el tracto respiratorio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos desde la cavidad nasal hasta los pulmones. ¿Cómo es que estamos nosotros colonizados, ¿no? Tenemos nuestra misma flora habitual, ¿no? Y esta flora va a habitar en estas regiones del tracto respiratorio por las características que tienen estas zonas en relación pues a su pH, a la presencia de surfactante, en relación a la presión parcial de oxígeno, en relación pues a la temperatura, a la densidad, a la barrera o al epitelio también, ¿sí? Entonces todas estas características favorecen que tengamos una flora, ¿no? Habitual, una microbiota habitual, ¿no? Que no es patógena, ¿no? No es patógeno, no genera mayor alteración o respuesta de nuestro sistema inmune. Sin embargo, cuando entramos en contacto con otros gérmenes, pues estos gérmenes van a alterar esta microbiota habitual, ¿sí? Y pues van a generar la patología ya subsecuente, que puede ser neumonía, la bronquiectasis, tuberculosis, ¿no? Entonces aquí está la importancia de la microbioma en la neumonía, ¿no? Nosotros tenemos los pulmones sanos y tenemos en este segundo caso la neumonía adquirida en la comunidad, donde pues se inhalan, ¿no? Estas especies, ¿no? Pueden ser bacterianas, virales, ¿no? Y van a generar una alteración de esta microbioma, ¿no? Entonces tenemos aquí que esta función normal que lleva la microbiota en relación a su pH, a las condiciones del mismo epitelio, a la cantidad de presión parcial de CO2, cómo es que estas funciones se alteran y pues van a generar estas nuevas especies inhaladas, alteraciones del metabolismo celular, de tal manera que estas nuevas especies empiezan a predominar sobre nuestra flora habitual, ¿no? Y van a generar efectos inflamatorios crónicos, la presencia de radicales libres, citoquinas proinflamatorias. Muy bien, entonces con respecto al diagnóstico, tenemos estas valoraciones, ¿no? No es necesario que esto lo sepan, paciente ambulatorio, paciente UCI, hospitalizado no grave y el paciente grave. Siempre en estos casos, cuando vemos que el paciente está grave, ¿sí? Podemos hacer cultivos de esputo o de secreciones para ver si es que hilamos un germen, ¿no? Esto ya no es necesario, esto tampoco. ¿No? Debemos de individualizar el tratamiento de acuerdo a los microorganismos intrahospitalarios, ¿sí? Debemos de dar el tratamiento de acuerdo a los mecanismos, a los patógenos intrahospitalarios en el caso de la neumonía intrahospitalaria. La prevención, dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol, higiene dental, buen estado nutricional, evitar el contacto con niños con infecciones del tracto respiratorio inferior y las vacunas, ¿no? Que es importante, las vacunas. Y todos estas recomendaciones lo podemos encontrar en el tórax o en la revista de la Sociedad Británica de Medicina Respiratoria. Todo eso lo encontramos ahí. ¿Cómo prevenimos la neumonía? Con las vacunas, ¿no? Existen dos vacunas neumocócicas que nos protegen contra el estreptococo. Tenemos la neumococo 13 y 23. La 13 tiene 13 serotipos de neumococo, ¿sí? La polisacárida tiene 23 serotipos no conjugados, ¿no? Y también es importante la vacuna anual
de la influenza, ¿sí? Para evitar las neumonías virales graves y también la neumonía bacteriana postviral. En el caso de la neumonía, la respiración de secreciones. Ahora hablando de la tuberculosis, que es la segunda patología, ¿sí? ¿No? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora, se escucha. Bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la tuberculosis. Realmente en estos más de 2 años de epidemia, bueno, ha habido un cierto descuido o no se ha dado la importancia adecuada a volver a hacer el tamizaje, la valoración de los pacientes sintomáticos respiratorios y se nos ha ido de las manos, ¿no? Tal vez así que ya hemos aumentado cifras de pacientes con tuberculosis captados, pero no solamente de pacientes con tuberculosis. El asunto es que ahora somos un país que tenemos pacientes con alta cantidad de casos de pacientes con multidrogoresistencia y también con pacientes con extremadamente drogoresistencia, ¿no? Entonces, esta tuberculosis es una enfermedad pulmonar crónica, pero no solamente afecta a los pulmones como órgano primario, tenemos a los pulmones, sin embargo, también puede haber una afectación extrapulmonar, de tal manera que podemos decir que esta tuberculosis es una enfermedad sistémica, vemos que afecta a los pulmones, afecta a los huesos, afecta al corazón, afecta el hígado, hay tuberculosis gastrointestinal, hay tuberculosis en el pericardio, hay tuberculosis en el sistema nervioso central, tuberculosis ósea, entonces vemos de que es una enfermedad realmente devastadora, ¿no? Que se da porque la inhalación de las gotitas que contienen el bacilo de la tuberculosis. Hay periodos de infección temprana que puede ser asintomático, ¿sí? Va a haber periodos de latencia y de potencial recurrencia. Puede recurrir, ¿no? Entonces aquí vemos cómo es que está distribuido a nivel mundial, tenemos los 3 ejes, ¿no? Cómo es que se intersectan. Entonces vemos acá los países que tienen tuberculosis, pacientes con tuberculosis MDR y TB-VIH. TB-VIH sobre todo en los pacientes pues africanos, ¿no? Que lamentablemente tienen esta afectación pero asociada al VIH con grandes cifras y con bastante mortalidad. Y nosotros estamos aquí, en este grupo, ¿no? En este grupo donde predomina la multidrogoresistencia, ¿no? Esta es nuestra realidad y ahorita post pandemia pues estamos peor. Y la mortalidad que genera, ¿no? Bastante alta. Con respecto a las características de la micobacteria es importante conocer, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué genera una enfermedad tan grave la tuberculosis? ¿No? Porque tiene características importantes estos bacilos, ¿no? Estos bacilos, pues, no tienen cápsula, no forman espora, van a teñirse con la coloración de Sil-Nielsen, tienen una pared muy rica en lípidos, ¿no? Miren, tienen una pared bastante rica en lípidos, ¿no? Son aerobias estrictas, se van a desarrollar con lentitud y se requieren como mínimo de 10 a 20 días para hacer el cultivo de esta micobacteria, ¿no? Son sensibles en cultivo a la luz solar, puede ocurrirse en la muerte de la micobacteria 2 horas luego de la exposición a luz solar, ¿no? En esputo van a resistir de 20 a 30 horas a exposición solar, ¿sí? Van a perder su viabilidad por pasteurización, son resistentes a los ácidos y a la mayoría de desinfectantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico más predominante? Lo que va a generar gran afectación, lo que está relacionado directamente a la patogenicidad es la estructura de su pared abundante en lípidos. Y esto es lo que lamentablemente le ofrece a la micobacteria
gran resistencia, ¿no? La transmisión, ya sabemos, ¿no? A través de la inhalación de las gotitas de fluye al momento de que el paciente sintomático respiratorio o tose o estornuda, ¿no? Entonces, hablando hasta 200 bacilos van a ser liberados, con la tos hasta 3.500, al estornudar más de 1.000.000, imagínense, de bacilos, ¿no? Por eso que es importante seguir con las medidas de protección y de aislamiento cuando estamos ante un paciente sintomático respiratorio, porque ese paciente puede tener tuberculosis, ¿no? ¿Ok? Miren cuántas cantidades, miren cuántos núcleos, cuántos bacilos se liberan en cada uno de estos tres aspectos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto siempre también nos preguntan con respecto a la fisiopatología. ¿Cuál es la historia natural? Así como hemos hablado inicialmente en la primera clase de fisiología, hemos hablado de historia natural de la enfermedad, pues la tuberculosis también tiene una historia natural. ¿Cómo es esta historia? Nosotros podemos tener una exposición a un paciente con tuberculosis, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? Que no nos infectemos, pero puede ocurrir que sí nos infectemos. Del 70 al 90% no se infecta, y de un 10 a 30% sí se infectan, ¿ok? Ojo que estamos hablando de infección, no estamos hablando de enfermedad. Ya, muy bien. De este 10 a 23%, 30% de la población que se infecta, ¿sí? Van a ocurrir dos casos. Un grupo va a permanecer como una población con tuberculosis latente, que es el 90% de los casos. ¿Qué quiere decir tuberculosis latente? Que son poblaciones que se infectaron, personas que se infectaron, pero nunca desarrollan la enfermedad y tampoco contagian, ¿sí? No contagian, ¿ok? Y en el caso de la tuberculosis activa, ya representa el 10%, ¿sí? En este caso, ¿no? De la tuberculosis activa, el 5% va a desarrollar la enfermedad dentro de los 2 años y el otro 5% el resto de su vida. Con este grupo podemos tener dos opciones, ¿no? Porque ya es una tuberculosis activa, quiere decir ya no es solamente infección, ya está el paciente enfermo. Entonces, se le tiene que dar un tratamiento. Con tratamiento que puede ocurrir que el paciente sea un paciente con tuberculosis sensible y que va a curarse en el 95% de los casos. Puede ocurrir que sea una TB-MDR, que cura en el 80% de los casos, y una TB-XDR, que cura en el 60% de los casos. Y sin tratamiento, simplemente el 50% mueren en 5 años, el 25% van a permanecer enfermos y un 25% se curan solos. Y ojo que esto también lo vemos con bastante frecuencia, ¿no? Llegan los pacientes, ya son viejitos o ya tienen 50, 60 años y dice, doctora, tengo todo flema. Sacas una radiografía y ves unas secuelas importantes en el ápice pulmonar. Le preguntas si ha tenido tuberculosis, no, nunca supo, nunca se enteró, curó solo, ¿no? Su sistema inmunológico respondió, pero le dejó una secuela pulmonar bastante importante. Entonces aquí tenemos, ¿no? Para resumir, nacimiento, estamos sanos, nos vacunamos contra la BCG, que va a evitar las formas graves de tuberculosis. ¿Qué puede ocurrir? Que nos infectemos. De estos casos de que nos infectemos, puede ocurrir que un 10% se enferma, ¿sí? Se enferma. De estos, el 80% de los enfermos van a ser muy bacilíferos y un 20% no bacilíferos. Tienen que llevar tratamiento, ¿no? Puede ocurrir la muerte, cualquiera de los dos, ¿no? Acá nuevamente tenemos la micobacteria, zonas sin exposición, tuberculosis latente, no contagia, ¿sí? No contagia, el paciente no está enfermo, solamente está infectado. ¿Cómo sabemos que es TB latente? Porque sacamos una radiografía, vemos una valoración imagenológica y ¿qué vamos a encontrar? El granuloma. El granuloma es esa respuesta de nuestro sistema inmune a la exposición a la micobacteria tuberculosa, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir si es que hay progresión, si es que nuestro sistema inmune no responde de manera efectiva? Pues desarrollamos la enfermedad.
Muy bien, entonces el sitio más frecuente para el inicio de la infección primaria son los lóbulos inferiores o segmento anterior de los lóbulos superiores, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos la lesión granulomatosa cicatricial, que es el foco de Gauss, que se va a presentar en un 15 al 20% de los casos. Cuando este foco de Gauss se acompaña de un compromiso linfático, de un trayecto linfático hasta los ganglios ciliares, se llama complejo de Gauss. Y cuando este se calcifica, se llama complejo de Rank. Entonces acá tenemos nuevamente la fisiopatología, donde vemos pues que nos ponemos en contacto con una persona enferma, vamos a ver que inhalamos el Mycobacterium, tenemos una infección inicial porque ya nos infectamos. Entonces ahí entra a tallar la función de los macrófagos alveolares, ¿no? Los macrófagos cumplen esa función fagocitaria importante que nos protege y evita que de la infección vayamos hasta la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que hay una proliferación de de la micobacteria en los macrófagos inactivos. Luego va a haber un crecimiento de estos bacilos, ¿no? Y una consecuente activación mayor de los macrófagos alveolares. Hay un desarrollo de la inmunidad mediada por las células e hipersensibilidad retardada, ¿no? Retardada. Entonces, hasta aquí puede haber un mecanismo de respuesta, ¿no? Un mecanismo de respuesta. Hasta aquí puede ser que inclusive nosotros tengamos un caso de latencia, ¿no? Acá tenemos el granuloma. Se formó el granuloma, simplemente nosotros nos infectamos y respondió nuestro macrófago, respondió nuestro sistema inmune, y como recuerdo de esa respuesta nos queda un granuloma, ¿sí? Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que hay una destrucción tisular, ¿no? De este granuloma en relación a factores, pues, intrínsecos del paciente, por ejemplo, alteración de su sistema inmune, ¿no? Uso de medicamentos o alguna otra patología que van a condicionar de que no haya una respuesta afectada y que el granuloma se quede ahí, ¿no? No que haya una diseminación por destrucción tisular y crecimiento explosivo ya de la micobacteria, ¿no? Con diseminación a otros sitios. Y ahí se produce pues ya la enfermedad. La clínica: la tos, pérdida de peso, fatiga, fiebre, sudoración nocturna, hemoptisis, ¿no? Y acá estamos viendo, esto es cuando afecta al pulmón, y cuando afecta a órganos extrapulmonares, vemos que el segundo órgano en afectarse va a ser la pleura, ¿no? Por vecindad, ¿no? Que corresponde al 41%. Luego tenemos la tuberculosis genitourinaria, tenemos la tuberculosis ósea, tenemos la tuberculosis meningia cutánea, ¿no? Linfática, ¿no? La tuberculosis linfática. Acá están los síntomas pulmonares y extrapulmonares, igual las mismas características, dependiendo del órgano afectado, puede haber dolores óseos, inmovilidad, ¿no? Meningia, pues alteración del sensorio y así. El diagnóstico: por la clínica, los exámenes auxiliares, el PK, secreciones. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la infección? ¿Ya? No de la enfermedad, de la infección. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la infección? Ratito, chicos, no sé qué me hacen. Ya, entonces, en el caso del diagnóstico de la infección, ¿cómo lo hacemos? Con la prueba de tuberculina, ¿no? Entonces, se hace una inoculación intradérmica del PPD, que es el derivado purificado. Entonces, esto va a contener una mezcla de antígenos que están presentes en la micobacteria, ¿sí? Muy bien. Entonces, nosotros lo administramos el PPD, y ¿cómo lecturamos? Con una reglita, leemos desde la zona solamente la zona de induración. No medimos el área rojita de alrededor. Esa área de eritema no la leemos, solamente medimos el área de induración, ¿sí? Esta es la forma correcta.
¿Tiene baja especificidad? Sí, porque nosotros ya estamos vacunados contra la BCG, ¿no? Así es que, bueno, igual nos sirve mucho para valorar la latencia. Luego tenemos los otros estudios que corresponden a los test de cuantiferón, ¿sí? Es importante para nosotros ver en el caso del cuantiferón, se estimula. ¿Qué es lo que hace? Se estimulan in vitro las células T circulantes en la sangre mediante antígenos específicos de complejo tuberculosis. O sea, se inyectan, ¿no? Y en este caso se cuantifica. Cuando se obtiene valores mayores a 0.35 unidades internacionales por mililitro, decimos que es una prueba positiva, ¿ya? Entonces, el diagnóstico, al final, tenemos acá de la tuberculosis, tenemos para el diagnóstico de la enfermedad con la baciloscopía, cuando se detecta, pues, a través de microscopía el bacilo, ¿sí? Cuando hay más de 1 a 10 bacilos, son 10, en 10 campos, en un campo de 1 a 10 bacilos son 2 cruces, y más de 10 bacilos por campo son 3 cruces, ¿no? Nosotros tenemos actualmente ya para el diagnóstico no solamente la baciloscopía, contamos también con pruebas moleculares. Estos son los medios diagnósticos que se utilizan, pruebas rápidas, pruebas convencionales, son los cultivos, la radiografía de tórax, que ustedes ya saben, están llevando el curso. Es muy sensible, ¿sí? Es muy sensible, pero no es específica, porque pueden haber otras lesiones relacionadas pues a la presencia de alteraciones en las ápices pulmonares, ¿no? Estas son las características tomográficas que ustedes van a ver en sus pacientes. Tenemos el calcium, tenemos el granuloma, las cavernas, ¿no? Miren la afectación tan severa que ocasiona la micobacteria. Y el patrón de árbol en brote, ¿no? Como raícitas que están brotando. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces aquí vamos a ver que la enfermedad pulmonar va a haber una limitación de forma persistente al paso del aire, que va a ser progresiva y va a asociarse a una respuesta inflamatoria en la vía aérea a la exposición de partículas o agentes nocivos, ¿no? Las exacerbaciones y comorbilidades que presenta cada paciente van a influir en la gravedad. Entonces, en la EPOC vamos a tomar en cuenta dos términos, el enfisema y la bronquitis. Enfisema, en el paciente vamos a encontrar con EPOC enfisema, o sea, atrapamiento de aire, ¿sí? Y bronquitis crónica. Quiere decir que los bronquios están inflamados y se produce siempre flema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a predominar hablando de la fisiopatología? La limitación del flujo aéreo, la limitación del flujo aéreo. Es la causa número 4 de muerte en el mundo, puede prevenirse, puede tratarse, ¿sí? Si evitamos agentes contaminantes y el hábito tabáquico, ¿no? El tabaquismo es la principal causa de EPOC, ¿no? Y pues va a resultar de la interacción de genes y el medio ambiente. No todos los pacientes que fuman van a tener EPOC, ¿no? Eso va a depender también de factores genéticos relacionados. Acá tenemos el cigarrillo, las características, miren todo lo que contiene un cigarrillo, ¿no? Todo el daño tan lesivo que va a generar a nuestros pulmones, sobre todo en relación a la presencia de la nicotina, ¿no? Y tenemos acá el compromiso que va a generar, ¿no? Compromiso tan inflamatorio a nivel bronquial, a nivel alveolar, que va a producir enfisema, a nivel bronquial, bronquiolitis, obstrucción del flujo aéreo y puede haber compromiso extrapulmonar dentro de la fisiopatología, ¿no? Con afectación cardiovascular, hipertensión pulmonar. Puede generar mucha mortalidad. Vemos acá los genes que pueden estar involucrados a la presencia del EPOC, las comorbilidades que van a llevar a un empeoramiento clínico, la osteoporosis, la anemia, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer de pulmón, ¿no? ¿Puede haber riesgo de cáncer en los pacientes con EPOC? Sí, pero eso se tiene que estudiar de manera independiente. El diagnóstico, ¿no? Es a través de las pruebas de función pulmonar. Recordar que en la fisiopatología del EPOC va a haber enfisema y vamos a encontrar la bronquitis, producción de flema
y el otro es atrapamiento aéreo. En el enfisema hay destrucción de los alveolos y en la bronquiolitis va a haber inflamación de las vías aéreas pequeñas. El diagnóstico a través de la espirometría, ¿sí? Basándonos en la relación BEF1-FBC, o sea, volumen inspiratorio forzado al primer segundo y la capacidad vital forzada menor a 0.70 post broncodilatador, que va a confirmar el diagnóstico. Los rayos X son importantes para valorar la radiografía normal y la hiperinsuflación en el caso de atrapamiento aéreo, ¿no? Como es el enfisema. Tratamiento, esto no es necesario que usted lo conozca. Vamos a hablar acerca del asma. Con respecto a la definición, es un trastorno inflamatorio crónico, ¿no? De las vías aéreas de forma heterogénea, va a estar ocasionada por varias causas, ¿no? Va a ocasionar hiperreactividad y va a haber obstrucción variable al flujo aéreo, ¿no? ¿Qué quiere decir variable? Variable. El asma, a diferencia de la EPOC en sus mecanismos fisiopatológicos, va a ser una enfermedad reversible. En el EPOC no, en la EPOC no hay reversibilidad, se mantiene el patrón obstructivo. En cambio, con el asma, al ser variable, cuando le administramos un broncodilatador, la obstrucción revierte, ¿sí? Esta enfermedad va a incluir diferentes fenotipos clínicos que van a compartir manifestaciones clínicas similares, pero de etiologías probablemente diferentes. Va a definirse como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, donde van a participar distintas células y mediadores de la inflamación. Va a estar condicionada en parte por factores genéticos que cursan con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ¿sí? Ya sea por acción medicamentosa o espontánea. Tenemos acá las características, ¿no? En el caso del asma, ¿no? Todas las células que intervienen, tenemos la presentación del antígeno, las células CD4, las células dendríticas, ¿no? Entonces tenemos acá dos respuestas, TH1 y TH2 en relación, pues, a al asma, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a predominar? Una inflamación crónica de la vía aérea donde van a participar diferentes mediadores con la liberación de interleuquinas proinflamatorias que van a generar una alteración del epitelio o de la vía aérea pequeña, que esas, si bien es cierto, el patrón obstructivo puede ser reversible o parcialmente reversible en el asma, sin embargo, la alteración del epitelio respiratorio no es reversible. O sea, ya se generó una alteración a nivel epitelial, a nivel de la célula, a nivel bronquial. Y eso no se revierte, ¿sí? Eso no se revierte. Genera pues una inflamación crónica. Estos son los factores del huésped, todo lo relacionado a las sustancias o factores relacionados a la exacerbación del asma. Los síntomas, las sibilancias por la misma obstrucción del flujo aéreo, tos, dolor torácico y disnea, ¿no? Disnea. Tenemos acá la espirometría, que es el estudio que realizamos para valorar las características y la reversibilidad. Es importante tomar en cuenta acá una relación del BEF1 y capacidad vital forzada baja con un volumen inspiratorio forzado al primer segundo baja. Esto define el diagnóstico, pero cuando hay reversibilidad, ya esto pues nos da a ciencia cierta la definición de asma, ¿sí? También podemos medir el pico flujo expiratorio con variaciones diarias en 3 días de una semana, ¿no? Tenemos acá los síntomas de los pacientes asmáticos, cómo es que va a variar de acuerdo a la espirometría. Tenemos el margen de referencia de la capacidad vital forzada, el volumen inspiratorio forzado mayor a 0.7, ¿sí? Y en el patrón obstructivo, pues esta relación es menor a 0.7. Cuando hay una respuesta broncodilatadora positiva, nos confirma el diagnóstico de asma. ¿Qué quiere decir? Que hay un aumento del volumen inspiratorio forzado mayor a 70%,
y de 200 mililitros y revirtió. Ya la relación B-fondo-FBC es mayor, aumenta, ¿no? Mayor a 0,7. Pero cuando no hay respuesta estaremos ante una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy bien. He tratado de resumir la fisiopatología, sobre todo en esta parte de la espirometría, que es la parte ya relacionada a los síndromes obstructivos pulmonares, tanto asma y EPOC, que es la parte que ustedes deben de aprender en relación pues a lo que ya hemos llevado en fisiología con respecto a la espirometría. Entonces es importante conocer qué patología de las dos revierte y cuál no, ¿no? Y los síntomas que se producen. Muy bien, chicos. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta.